Hola hermanos y amigos, nuevamente con ustedes, trayéndoles un mensaje basado en la palabra de Dios. Un mensaje que orienta y que ayuda a comprender las Sagradas Escrituras. Qué bueno pues compartir este mensaje en el día de hoy. Un día muy especial. En el mundo, la mayoría de las personas celebran hoy la Natividad, el nacimiento de Jesús. Pero cuando nos ponemos a estudiar las Sagradas Escrituras y estudiamos un poco más los tiempos, nos damos cuenta que Jesús no nació en diciembre, y menos un 24. Según el calendario judío, Jesús nace en abril. Pero se celebra la Navidad como una fiesta, no tanto para regocijarse por el nacimiento de Jesús, más bien para tener un tiempo de descanso, un tiempo de vacaciones, un tiempo de fiestas, un tiempo de comida, un tiempo de compartir con la familia. Y se mezcla en estos tiempos muchas creencias. El árbol de Navidad, el Papá Noel, San Nicolás, los trineos y muchas otras cosas que fueron ajenas, o son ajenas más bien, son ajenas a la realidad del nacimiento de Jesús. Pero esa fiesta pasa y nadie más vuelve a pensar en que Jesús en verdad nació. Y nació no solamente para ser festejado una vez al año, sino que Jesús nació para venir al mundo con el fin de traer el gran mensaje de redención y salvación. Eso debemos aprenderlo en las Sagradas Escrituras y tener mucha más conciencia de lo que significa el nacimiento de Jesús y la importancia de su venida a la tierra a encarnarse entre nosotros para mostrarnos desde nosotros, desde la tierra, su amor, su poder, su misericordia y sobre todo la redención de nuestras almas. Una anécdota estaba recordando yo en estos días a mi abuela, una mujer muy creyente, tanto que ella tenía un altar con todas las imágenes que ella podía conocer. Imágenes representadas de aquellos dioses a la que ella fue enseñada. Y tenía fotos, tenía imágenes de yeso, de madera. Y ella pues era feliz poniéndoles veladoras todos los días a todo aquel santuario que tenía, muy creyente. Me acuerdo que cuando salíamos a la calle, de pronto ella al mirar al suelo veía dos palitos que se cruzaban y de inmediato decía, es la cruz de Cristo. Y se agachaba y con mucho cuidado la levantaba sin cambiarle la forma y la besaba y luego la botaba. Mujer creyente, buscando de Dios, buscando saciar su alma, su mente de el conocimiento, de complacer a los dioses para que ellos les diera los milagros que necesitaba. Pero un día yo conocí del Evangelio, siendo muy chico, y empecé a estudiar las Sagradas Escrituras. Libro que me enseñó que todos esos santuarios, que todos esos dioses, que todas estas prácticas eran condenadas por las Sagradas Escrituras.
eran censuradas por Dios, eran rechazadas por Dios. Me fijé en el capítulo número 20 de Éxodo, en el libro de Salmos 115, y empecé a darme cuenta que las Sagradas Escrituras prohibían ese tipo de adoraciones. Al conocer esto, fui a hablar con mi abuela con la Biblia en mano y con mucha propiedad de lector. Le dije, abuela, lo que usted está haciendo está prohibido por las Sagradas Escrituras. No debe seguir adorando imágenes. Y ella me dice, pero ¿dónde dice eso en las Sagradas Escrituras? Y le mostré y le leí. Y ella entendió que las Escrituras eran la orientación precisa para seguir la adoración a Dios. Entendió que Dios era espíritu. Entendió que Dios no quería que se adoraran imágenes, representaciones, ni siquiera de personajes bíblicos. Lo entendió. De inmediato me dice, Luis, todas esas imágenes, llévelas al patio y quémelas. Por supuesto, contento, obedecí su orden y al patio la llevé y fueron quemadas. Cuando conocemos las Sagradas Escrituras y la entendemos, entonces reaccionamos por acción del Espíritu Santo y gracias a Dios. Hacemos los cambios. Nos damos cuenta que nos hemos equivocado en cuanto a Dios, a la adoración de Dios, en cuanto a la creencia en Dios. Fundamental, pues, leer las Sagradas Escrituras, estudiar las Sagradas Escrituras. La gente todavía sigue equivocada. La gente sigue haciendo prácticas que la Biblia prohíbe, que a Dios no le gustan. Permítanme en este día traer un mensaje que he titulado ¿Quién nos permite conocer a Jesucristo? Una pregunta fundamental, una pregunta necesaria para responder por cada uno de nosotros. Si conocemos a Jesucristo, podemos estar interesados en conocer su plan, el plan que redime a la persona, el plan que da salvación y vida eterna en Cristo Jesús, por supuesto. Cuando hay una confusión en cuanto a la adoración de las imágenes y en cuanto a las creencias, porque no solamente estamos pensando en las imágenes, sino que aún el ser humano adora a hombres, se adoran a los líderes religiosos, se veneran, se tratan como si fueran representantes de Dios en la tierra. Y esto está prohibido en las Sagradas Escrituras. Ningún hombre puede ser adorado. Ningún hombre puede considerarse representante de Dios en la tierra. Y no solamente lo digo por el representante de la Iglesia Católica, sino que también lo digo por muchas personas que adoran a pastores, que adoran a líderes religiosos. Esta es una pregunta que debe ser respondida por todos. Una pregunta para todos. Para pasar al pasaje básico de este estudio, quiero traer a referencia una situación que vivió el apóstol Pablo en Atenas. Atenas, la capital de Grecia, donde los filósofos, los pensadores, los sabios intentaban aprender acerca de Dios. Y el apóstol Pablo llega a esa ciudad y encuentra algo interesante que voy a leer para ilustrarles a ustedes que muchas veces
El ser humano se equivoca en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto al conocimiento de Dios, si no tiene el estudio de las Sagradas Escrituras. Hechos 17, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Fíjense ustedes lo que pasaba en esa capital del saber, en ese lugar donde había un esfuerzo de algunos por aprender la verdad, por conocer a los dioses, por descubrir quién eran los dioses. Y eso es interesante aprenderlo hoy en día y en todos los tiempos, por supuesto. ¿Quién es Dios? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Quiénes son los dioses? Esto pasaba pues en Atenas. Y entró el Areópago, el lugar de la sabiduría para los atenienses, el lugar de la discusión, el lugar de la enseñanza y el lugar de los aprendizajes de todas las ciencias, entre ellas la religión. Y el apóstol Pablo se da cuenta que en ese lugar donde habían muchísimas imágenes, las imágenes de los que los atenienses consideraban dioses, y en uno de esos altares estaba uno vacío, con un título que decía: al Dios no conocido. En otras palabras, si había algún Dios que ellos no conocían, que ellos no sabían de él, allí tenía su puesto. Qué bueno, ¿no? Saber todo esto para aprender. Qué bueno saber que los atenienses, y en ese lugar de la sabiduría humana, se consideraba a alguien al cual no conocían. Había un Dios que ellos no conocían. Por eso el apóstol Pablo, al darse cuenta de esto, les dice: les vengo a predicar sobre ese Dios, sobre el Dios que ustedes tienen curiosidad por saber quién es, dónde está, cómo es. Vengo a predicarles acerca de ese Dios que ustedes tienen la necesidad de saber de él, de aprender de él. El apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, y lo hace considerando esa ansiedad que tienen los atenienses. La pregunta es: ¿conoce usted a Cristo Jesús? No le estoy preguntando que si tiene referencias. No le estoy preguntando que si tiene ideas. No, le estoy preguntando: ¿en verdad lo conoce? ¿En verdad sabe quién es? Porque las ideas pueden aflorar diciendo: sí, fue aquel que nació en Belén, que nació en un pesebre, que creció en Nazaret, que predicó, que hizo muchos milagros, que murió en una cruz, que resucitó. Hasta allí pueden estar las ideas o las referencias acerca de Jesús. Pero conocer a Jesús es conocer el porqué de su venida a la tierra, el porqué traer un mensaje de arrepentimiento, de redención, de perdón, de vida eterna. Conocer a Jesús significa que Él está diciéndole al ser humano: ven a mí y sé salvo de esta perversa generación.
Ven a mí y yo perdono tus pecados. Ven a mí y yo te doy el pase para que vayas a la vida eterna cuando tú mueras. Ven a mí para que yo te muestre mi poder y tu gloria, y mi gloria. Ven a mí para que tú seas transformado como una persona mejor. Eso significa conocer a Jesús. Y vamos a mirar de cerca en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, el versículo número 14. Es la manera en que el Señor Jesús va a hurgar el pensamiento, el concepto que tienen de Él los discípulos y la gente. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta a los que le rodeaban, a sus acompañantes. El Señor Jesús va a una región al norte de Israel y allá, quizá mirando toda la tierra de Israel y con sus discípulos en ese lugar aislado, pregunta. Una pregunta que tiene mucho que ver con el concepto, la opinión, el conocimiento acerca de Él, lo que la gente piensa de Él, lo que la gente cree de Él. Y es una pregunta para todos los seres humanos. El Señor Jesús estaba interesado en saber qué opinión tenía la gente de Él, cuál era el conocimiento que tenía la gente de Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En esta pregunta estaba considerando el Señor Jesús y revisando hasta este momento de su ministerio cómo la gente le percibía, cómo la gente le había visto y cómo la gente estaba pensando o conociendo acerca de su ministerio. Jesús ya había hecho muchos milagros, había sanado a muchas personas, había echado fuera muchos demonios. Y sobre todo, la gente había conocido que Jesús traía un mensaje del cielo, un mensaje de Dios, para que el pueblo viviera de una manera diferente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quería conocer de boca de sus apóstoles la opinión de ellos y de la gente, por supuesto, lo que ellos habían escuchado y lo que ellos pensaban acerca de Jesús. Y vamos al versículo número 14. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Porque ellos en este momento se consideraban los voceros, o Jesús los puso como voceros del pueblo. Y también quería saber la opinión de ellos mismos. En el versículo número 14 viene la respuesta. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Observemos con estas respuestas de los apóstoles que ninguno dijo, eres el Hijo de Dios, eres el enviado de Dios, eres Jesús, el Maestro. No, ninguno lo dijo.
Esto quería decir que no era conocido el Señor Jesús como quien es, como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el Salvador, como el Todopoderoso. Lo confundieron. Lo primero que dijeron fue Juan el Bautista. Ya había muerto Juan el Bautista. Y para algunos Juan el Bautista fue una persona que traía el mensaje, aunque no se habla de los milagros que hizo Juan el Bautista, pero el conocer a Juan el Bautista como un mensajero de Dios, asimismo consideraron que Jesús también era un mensajero de Dios, porque le escuchaban hablar de Dios, porque le escuchaban traer un mensaje de redención y de salvación. Entonces tú eres Juan el Bautista. Los que sabían que había muerto Juan, entonces decían probablemente que Juan se había reencarnado, cosa muy normal de aquel entonces, porque ellos creían en la reencarnación, y otros pensaban que Juan no había muerto y que era el mismo, que Jesús era el mismo Juan el Bautista. Otros, Elías. Elías también fue un profeta, pero en Elías había algo interesante, muchas manifestaciones poderosas de Dios, muchos milagros de parte de Dios. Entonces, como Jesús hacía muchos milagros, pues eres Elías. Elías reencarnado, porque Elías se había muerto muchísimo, pero muchísimos años antes. Tú eres Elías. Y otros confundían a Jesús con Jeremías, aquel profeta que traía un mensaje de Dios para un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que no quería saber nada acerca del pensamiento de Dios, del deseo de Dios para con ellos. O algunos de los profetas. Sí, cualquiera de esos profetas que ya ellos conocían de la antigüedad, entonces se reencarnó y estaba predicando y haciendo manifestaciones milagrosas. ¿Qué nos damos cuenta con esto? Esa respuesta nos conduce a revisar un poco la falta del conocimiento, de precisión, de identidad que la gente tiene de Jesús. No saben quién es Jesús. Conocen profetas, conocen gente milagrosa, pero no conocen a Jesús. Por eso la gran equivocación. No buscan a Jesús porque no lo conocen. No les interesa el mensaje de Él porque no saben quién es Él. Y entonces podemos hacer una reflexión. Quien no conoce a Jesús, no lo busca. Quien no le interesa revisar quién es Jesús, pues no hay un interés que lo lleve a buscarle, a oírle y sobre todo a seguirle. Ante eso, ¿qué se hace? ¿Cuál es la respuesta que hay que dar a quien no conoce a Jesús? La más sencilla, la más elemental sería: venga a las Sagradas Escrituras, lea los Evangelios, estudie la palabra de Dios. Esa sería la respuesta más indicada. Esta pues le ayudaría a entender quién es Cristo Jesús. Resumiendo, ¿por qué la gente no conoce a Jesús? Las respuestas podrían ser: porque no estudian las Sagradas Escrituras. Segundo, porque no dejan la creencia religiosa. Tercero, porque no quieren conocerlo. Ante estas razones, es imposible que la gente pueda hacer los cambios para poder
entender el propósito de Jesús en la tierra. Y siguen con sus creencias, siguen con sus ignorancias, siguen con sus falsedades, las que nunca les llevará a la redención, al perdón de los pecados, a la salvación, a la transformación de sus vidas. Es importante decir, pues, quien no conoce a Jesucristo no puede tener vida eterna. Y no hay otro en el cual haya salvación, dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprender que el único que nos lleva a conocer a Jesús es Dios mismo. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 16. Ahora leo los versículos 15, 16 y 17. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la pregunta es directa al grupo, a los que andaban con él, a los que habían conocido todo el proceso de su presencia en la tierra. Bueno, no todo, pero sí parte. ¿Ustedes qué dicen acerca de mí? ¿Qué es lo que han percibido de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Interesante, ¿no? Ahora, ustedes que han estado conmigo, que han visto los milagros, que han visto las señales del cielo y que me han escuchado, ¿qué opinión tienen de mí? Una confrontación, ¿no? Ahora ustedes respóndanme. ¿Qué perciben de mí? ¿Qué sienten de mí? ¿Qué soy yo para ustedes? Pregunta importante, ¿no? Porque es que el Señor Jesús no es aquel que quiere saber una opinión de Él únicamente, por supuesto. Jesús no quiere saber cuál es el conocimiento que la gente tiene de Él, una parte. Pero Jesús quiere más saber, ¿y ustedes qué sienten por mí? ¿Ustedes qué buscan en mí? ¿Ustedes qué desean de mí? Diferente, ¿no? Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra, a tener una relación personal con la gente, a darles su amor, su misericordia, su perdón, a darles la vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere saber de sus seguidores, de aquellos que le conocen un poco. ¿Ustedes qué esperan de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué buscan en mí? Preguntas que hay que responder cada uno. Porque el Señor Jesucristo quiere es ser el Salvador personal, el compañero personal, aquel que está en la persona. Jesucristo quiere no ser el Dios del exterior. Jesucristo quiere ser el Dios íntimo, el Dios del interior, el Dios del corazón, el Dios de la persona. Eso es lo que el Señor Jesucristo busca. Por eso hay una respuesta muy interesante. Versículo 16. Estamos en Mateo 16, 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro sí había entendido que Jesús no era ninguno de los profetas. Era el Hijo de Dios, era el enviado del cielo, era el que venía para darle a las personas la vida eterna, la redención. Esa fue una expresión del apóstol Pedro que iba a dar la respuesta precisa de lo que quería escuchar Jesús. En otras palabras, Pedro respondió: tú eres mi Señor,
mi Dios, mi Salvador, el enviado del cielo. Respuesta que hay que dar cada uno de nosotros. Jesús quiere ser mi Señor, Jesús quiere ser tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, tu transformador de vida. Y cuando uno expresa esas manifestaciones, esas expresiones, entonces uno sí sabe la importancia que Jesús tiene para cada uno y entonces descubre a Jesús, conoce a Jesús. Y viene algo muy interesante, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro con esta expresión? Es que el conocimiento de Cristo viene es a través de Dios. La revelación de quién es Jesucristo viene a través de Dios. ¿Y cómo podíamos nosotros recibir esta revelación? Pues por supuesto, la Escritura la tiene. La revelación de Dios está escrita, está para leerse, para estudiarse, para conocerse. Esa es la revelación de Dios. No es que Él va a mandar un ángel o que Él va a mandar un ser para que se me presente, se me revele, que esa es otra cosa que hay que desmontar. Sí es cierto, las apariciones existen y se dan, por supuesto, pero no vienen de parte de Dios. La única manifestación, la única verdad, la única palabra de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente para conocer a Cristo Jesús. No hay otra. Los discípulos pues debían saber que el conocimiento de Jesucristo lo daba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Cristo Jesús, a través de lo escrito, ahora para nosotros, donde está la revelación del Señor Jesús. Conclusión. En este día de Navidad, la inquietud sigue pensándose que es un día bonito, es un día especial, es un día para alegrarse, es un día para comer buñuelos, tamales, la cena, etc. Pero ¿acaso se piensa no como fecha de festejo, pero sí de el por qué Jesús es reencarnado en la tierra y para qué vino? Esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que necesita saber toda persona para conocer a Cristo Jesús? Ir a las Sagradas Escrituras, leer, estudiar, especialmente los Evangelios. Allí encontramos la información acerca de Cristo Jesús y cómo es importante para cada uno de nosotros el conocerle y el seguirle, el obedecerle. Esto es fundamental. Y como aplicación a este mensaje, no te dejes engañar más. No sigas engañado en cuanto a Jesús. No sigas creyendo en estas cosas que inventaron los hombres acerca de Jesús, aunque tengan referencias bíblicas. Ve a las Sagradas Escrituras, estudia, lee, porque de ella va a depender tu salvación, tu redención, tu vida eterna. Es que si no vienes a las Escrituras para conocer a Jesús, te vas a perder. Tu alma no va a ir a su presencia. Es la gran realidad. Si no lo haces, sigues engañado. Sigues en la ignorancia y no vas a tener vida eterna.
y para los que ya conocen las Sagradas Escrituras, un mensaje. Lee mucho, aprende mucho y ama al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y obedécele, porque Él es el Dios grande y poderoso que te ama, que te ayuda, que te bendice. Espero, mis queridos amigos y hermanos, que esta disertación ayude a conocer a Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.